Buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar Estrategias para el desarrollo de competencias comunicacionales y matemática para la nivelación de los aprendizajes. Saludamos a quienes nos acompañan. Andrés Ruiz, Director Nacional de Currículo. Autoridades, docentes, estudiantes, miembros de la comunidad educativa, medios de comunicación, gracias por estar conectados. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En este conversatorio contamos con la presentación de Andrés Ruiz, Director Nacional de Currículo, quien abordará el tema Estrategias para el desarrollo de competencias comunicacionales y matemáticas para la nivelación de los aprendizajes. Director, lo escuchamos. Hola Eugenia, muy buenas tardes con todos y con todas quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo del Ministerio de Educación para la Dirección Nacional de Currículo. Es un gusto poder participar en esta transmisión y poder conversar acerca de una de las estrategias del Plan Aprender a Tiempo, que es la Estrategia Nacional de Nivelación que hemos previsto desde el Ministerio de Educación para el retorno a las aulas y también para recuperar los aprendizajes. Entonces, a continuación voy a compartirles la presentación. Ya la vemos. ¿Sí? Listo. Sí, director. Sí, podemos visualizar. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, un poco para poder empezar, es importante tener claro que dentro de todo este contexto que estamos viviendo, de retorno, de una suspensión de la presencialidad de alrededor de año y medio, 2 años, en que se tuvo que suspender el encuentro presencial de el proceso de enseñanza-aprendizaje, como Ministerio de Educación hemos previsto toda una estrategia desde distintas direcciones, desde distintos ámbitos de acción del Ministerio de Educación. Hemos previsto una estrategia conjunta para poder focalizar y para poder priorizar los aprendizajes. Es decir, que tanto como planta central, tanto como los actores educativos que están en las aulas, en los colegios, en las instituciones educativas, puedan de todo el currículo nacional, puedan seleccionar y puedan priorizar cuáles son esas competencias fundamentales, esos aprendizajes claves para poder asegurar y continuar en esta recuperación de aprendizajes. Evidentemente ha habido una pérdida de aprendizajes después de todo el tiempo que los estudiantes han tenido que estar alejados del encuentro presencial, donde se lleva a cabo el hecho educativo, y a continuación eso es importante, ha sido importante, por lo tanto, pensar en estrategias que puedan fortalecer. Estas estrategias no van de ninguna manera en el camino de ir más rápido, por ejemplo, otra vez en ganar los aprendizajes, sino en volver hacia lo fundamental, en volver a los pilares, al sustento de cómo aprendemos y cómo los seres humanos entramos en contacto con nuestra realidad y podemos tomar a partir de esas experiencias ciertos puntos específicos y hacerlas nuestras, ¿no? Eso es el aprendizaje, hacer nuestro lo que está alrededor y realmente volvernos capaces de hacer, de desempeñarnos, volvernos capaces de representarnos, volvernos capaces de verdaderamente resolver problemáticas y problemas en el mundo real. Entonces, eso es lo que hemos pensado dentro de este plan Aprender a Tiempo. Tiene tanto como una estrategia de implementación como también una estrategia de contenido, una estrategia de abordaje del currículo. Desde la Dirección Nacional de Currículo, lo que vamos a presentarles el día de hoy son ciertas estrategias que hemos podido ver, que hemos podido trazar, que hemos podido investigar en lo que creemos que es fundamental que los estudiantes trabajen a nivel nacional para que justamente puedan acceder a nuevos aprendizajes, para que puedan continuar en su camino accediendo a nuevas experiencias que les permitan crecer como seres humanos y finalmente cumplir su proyecto de vida. Entonces, finalmente hay que verla todo esto como parte de una estrategia curricular que hemos propuesto desde el Ministerio de Educación y que a futuro también iremos entregando mucho más insumos a la población,
para que podamos focalizar y que realmente haya una positiva recuperación de los aprendizajes. Entonces, bueno, el título de la ponencia es en el desarrollo de competencias comunicacionales y matemáticas. Entonces, en lo que me focalizaré es en explicar qué y por qué las competencias comunicacionales y matemáticas se han constituido como el pilar o el eje central de nuestra estrategia de recuperación y nivelación de aprendizajes. Es decir, por qué las competencias comunicacionales y matemáticas, dentro de todo el amplio bagaje de conocimientos que están en el currículo, que están en general en la memoria histórica del país, de los pueblos, de los currículos internacionales también, por qué las competencias comunicacionales y las matemáticas son un factor clave y determinante para poder asegurar esta continuación en el camino del aprendizaje. Entonces, ese es el objetivo. Intentaré ser lo más conciso posible. Entonces, bueno, un poco para definir, ¿no es cierto?, justamente por qué. ¿Por qué vamos a focalizarnos tanto en la comunicación en contextos de interacción social, en la comprensión lectora, en la producción de textos, en cuanto a las competencias comunicacionales, y en cuanto a las competencias matemáticas, vamos a focalizarnos en el pensamiento lógico-racional, en las soluciones a problemas cotidianos y en la toma de decisiones? Cuando estamos hablando de competencias comunicacionales y matemáticas, es muy importante tener claro que cuando hablamos de competencias es sobre todo al ser humano, al aprendiz, al estudiante, siendo capaz de hacer algo. Es decir, no solo teniendo un conocimiento teórico, solo un saber teórico, sino que además ese estudiante puede desempeñarse, puede traducir esos conocimientos y esos saberes que están en algún momento en el ser, puede traducirlos a hechos, a realmente acciones, ¿no es cierto? Puede llegar el estudiante a accionar. Y finalmente, las competencias comunicacionales y matemáticas son fundamentales. Es importante tener en cuenta que el plan Aprender a Tiempo tiene todo un componente socioemocional que ha sido ya tratado, me imagino que ha sido tratado también en otra ponencia. Entonces, no quiere decir que solo estamos viendo las competencias comunicacionales de matemáticas, sino dentro de lo curricular, es decir, de lo que ocurre en el aula, dentro del aprendizaje, por decirlo así, el más formal, el que está en el aula, en el que se trabaja de una forma metódica y formal, reitero la palabra, están las competencias comunicacionales y matemáticas. Por otro lado está también el componente socioemocional, por otro lado también está el componente de estrategias de lectura, pero ya de una lectura mucho más integral, del fomento de la lectura, que ya también lo comunicaron en otro foro como este, en otro conversatorio como este, un compañero de la Dirección de Mejoramiento Pedagógico. También hay estrategias también para justamente reducir la exclusión educativa, es decir, a personas a estudiantes que se deslinden o desvinculen de su proceso educativo. Entonces, muy importante decirlo que es integral el plan Aprender a Tiempo y que en esta sesión vamos a atender a estas dos competencias comunicacionales y matemáticas. Recordando nuevamente, las competencias es la capacidad que tiene el sujeto de conocimiento, el sujeto en aprendizaje, el sujeto cognoscente, el que está conociendo, la capacidad que tiene de traducir todos esos conocimientos en acciones y ser hábil y apto para ejecutar esto que estamos viendo ahora en la presentación. Entonces yo voy ahora un poco siempre recurro un poco a lo histórico, ¿no es cierto? Y a plantearnos por qué las competencias comunicacionales, vuelvo otra vez, por qué las competencias comunicacionales y matemáticas permiten verdaderamente un salto cualitativo muy importante y cuantitativo, ambos, en el camino en el desarrollo del proceso de adquisición de nuevos aprendizajes. Es decir, porque estos dos componentes que son complejos, que no se aprenden de una forma
de una forma natural, ¿no es cierto? Es decir, los seres humanos aprendemos naturalmente, por ejemplo, a caminar. Hablar es la parte de la competencia comunicacional, hablar y escuchar, que es más innata. Sin embargo, ya la parte de lectura y escritura, la parte del pensamiento lógico racional, ya puesto en un papel, ¿no es cierto? Es decir, en una toma de decisiones por medio de un proceso, no se adquiere así sin hacer nada. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Es decir, no se adquiere sin hacer nada. Si es que realmente no hay una intervención educativa, si es que no hay un aprendizaje, si no hay una experiencia de aprendizaje, si es que la comunidad educativa, profesor, padres, compañeros, es decir, si es que el entorno no estimula realmente para que adquiramos un código, ¿no es cierto?, lingüístico y para que adquiramos una forma de representar el mundo a través del código numérico, no hay aprendizaje. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, es decir, que no es realmente tan esencial o tan natural como otras disciplinas, o no disciplinas, como otras habilidades que gana el ser humano en una interacción mucho más cotidiana y mucho más informal también, ¿no es cierto? Es decir, donde hay espacios de aprendizaje informal. Es decir, estas competencias comunicacionales y matemáticas requieren esa presencia. Y claro, todo esto viene porque justamente son códigos, un poco es así como yo lo resumo y como lo voy a empezar. No va a ser una charla tan teórica, es que después ya vamos a poder ver estrategias para aterrizarlo a lo práctico, pero para mí siempre es importante el poder un poco mencionar qué significa esto de que los estudiantes son y representan la realidad a través de códigos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de competencias comunicacionales, estábamos hablando además, ¿no es cierto?, de que hay una comunicación que no es lingüística, que esa sí es también un poco más innata realmente, es decir, que finalmente los niños, los adolescentes, todos los seres humanos lo aprendemos en el entorno, en la interacción social, mientras que ya la adquisición de los códigos para poder leer y para poder escribir no es tan innata y sí requiere todo un proceso todo un proceso que empieza desde que somos muy pequeñitos, empezamos a tomar un poco de conciencia acerca de los sonidos y que esos sonidos pueden tener unas representaciones gráficas. Ahí en esta presentación ustedes están viendo dos componentes de cómo va transformándose el alfabeto, desde el alfabeto latino, que es con el que escribimos en esta parte del mundo, los que escribimos quienes hablamos en español, las lenguas romances y todo este tema, pues resulta que tenemos que tener este código, ¿no es cierto? Tenemos que saber cómo suena la A, cómo suena una B, y a partir de esos sonidos creamos toda una palabra que tiene un significado, nos permite hablar de cosas que no están, esa es la facultad representativa del lenguaje, ¿no es cierto?, que nos permite hablar de cuestiones abstractas, que no las vemos, que no las tocamos, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo aquí una botella o un termo, ¿no es cierto?, puedo no tenerla y hablar, ¿no? Es decir botella, termo. Entonces es realmente toda una complejidad intelectual que definitivamente incluye el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que por supuesto, si es que no todos los seres humanos han tenido, no todos los estudiantes en el país han tenido la misma oportunidad de acceder a esos códigos, se generan unas brechas profundas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es muy importante focalizar curricularmente, es decir, la aplicación de esta estrategia curricular es fundamental porque nos permite poner el foco en lo que realmente nos va a permitir y les va a permitir a los estudiantes tener acceso al conocimiento a lo largo de su vida. Tenemos un mundo, vivimos en un mundo desde hace ya varios siglos que está dominado por la escritura, es decir, que la información está escrita. Cuando los seres humanos dejamos de ser orales y realmente pasamos a tener la escritura como una tecnología para poder guardar los conocimientos, ¿no es cierto? Está ahí el conocimiento está escrito, el conocimiento no solo está escrito por código lingüístico, ¿no es cierto? Está escrito en algún idioma y además también, ¿no es cierto?, está escrito en números, también está representado en números. Entonces, realmente
finalmente el poder entrar, el poder ganar en esta, tener mecanismos para poder decodificar justamente la realidad, es a partir de todo este conocimiento de los códigos, en este caso alfanuméricos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que tener la capacidad los seres humanos en el mundo en el que vivimos de poder leer, de poder escribir, de poder calcular, de poder representar de una forma abstracta lo que pensamos, lo que decimos. Es decir, es toda una forma que tenemos que asimilarla. Entonces, un poco partimos de ahí, es decir, estos son los orígenes. No voy a profundizar mucho en la parte histórica de esto, pero para mí siempre es un buen punto de partida realmente el poder mencionar o el traer a colación, ¿no es cierto?, que finalmente lo que estamos intentando hacer es que los estudiantes adquieran estos códigos para poder ponerse en un real contacto con esa realidad, para que realmente puedan disfrutar, beber, absorber esa realidad, puedan además aportar a esa realidad con nuevo conocimiento, para que puedan seguir aprendiendo más allá de los profesores que tienen en ese momento. O sea, es muy importante tener claro que cuando un estudiante adquiere el código alfanumérico y tiene una habilidad, una destreza y una pericia escribiendo, leyendo, comprendiendo, resolviendo problemas a través de los números, traduciendo problemas al lenguaje numérico a través de ecuaciones, a través de algoritmos. Es decir, estamos dándole todo un acceso a una realidad. Más allá de la pregunta de sirve o no sirve, que también ya lo vamos a ver más adelante, que siempre es muy válida, ¿no es cierto?, de qué me sirve o de qué no me sirve, es muy importante comprender que es así como se ha desarrollado el cerebro humano a lo largo de los tiempos. Entonces, es importantísimo, no importa la lengua que sea, no importa las matemáticas o el código numérico es un poco más universal, pero no importa a partir de qué lengua, a partir de qué código, pero necesitamos esto para poder interactuar con la realidad, para poder desarrollar nuestros sueños como seres humanos. Eso es la idea, ¿no? Es decir, que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto de vida. Por lo tanto, si existe un rezago y existen vacíos en la parte de las competencias comunicacionales y matemáticas que están ligadas a estos códigos que estoy un poco contándoles, verdaderamente van a existir limitaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida de ese estudiante. Por eso es importante focalizar la recuperación de los aprendizajes después de la pandemia en la capacidad que tenemos para poder interactuar a través de estos códigos, es decir, para poder hablar, para poder escuchar, para poder leer y comprender lo que leemos, para poder escribir y que además nuestra escritura se comprenda, y la habilidad que también tenemos que tener para poder representar problemas matemáticamente, numéricamente, y después poder darles una solución a esos problemas. Además, se toman decisiones a partir de datos. Entonces, un poco sí es esta la argumentación un poco más teórica y epistemológica también, ¿no es cierto?, para poder decir por qué hemos focalizado en estas dos partes o en estos dos ámbitos. De ahí hay otras competencias que también son súper importantes, pero finalmente, ¿no es cierto?, la estrategia debe ser que los estudiantes adquieran estos códigos para que tengan un acceso a nuevos aprendizajes a lo largo de su vida. Entonces, pasando un poco de lo teórico, ¿no? Estas dos, de lo teórico y un poco lo histórico o cultural que les he puesto en estas diapositivas, pues en estas siguientes, ¿no es cierto?, ya vemos un poco más el aterrizaje a la práctica. Es muy importante que todos los profesores tengamos y desarrollemos esa capacidad de poder traducir lo teórico al mundo práctico. Es decir, que todo esto que yo les he dicho, que sí puede ser a rato un poco abstracto, elevado, que siempre es importante también mencionarlo, se aterriza en acciones cotidianas, en acciones reales que los seres humanos vivimos, y que justamente eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Es decir, si nosotros solo nos focalizamos un poco en esta primera parte que yo les he hablado así, un poco desde la lingüística o desde capaz la filosofía del lenguaje, en cuanto a los códigos, pues definitivamente no vamos a llegar, ¿no? Es decir, no vamos a llegar porque realmente estos códigos lo que hacen es
nuestra vida, eso es nuestra vida cotidiana, es decir, alrededor de nosotros hay libros, hay códigos, hay mensajes escritos, tenemos que todo el tiempo estar decodificando mensajes, lenguajes, y entonces realmente estamos trabajando en eso que es fundamental. Por ejemplo, en esta diapositiva, en esta diapositiva he presentado tres imágenes de cuatro casos de comunicación, ¿no? De cuatro casos de comunicación, hay muchos más, por supuesto, pero de comunicación cotidiana, ¿no? Y que definitivamente está todo en la parte de competencias comunicacionales en este caso. Es decir, cuando pensemos en estas competencias comunicacionales, tenemos que darnos cuenta que no simplemente es aprender a leer textos escritos, también es aprender a leer la realidad, es a decodificar un poco todo lo que pasa a nuestro alrededor, leer escenarios, leer situaciones de la vida cotidiana, leer a nuestros compañeros de clases, si es que somos estudiantes, leer sus emociones, identificarlas, ahí como en la primera imagen de la diapositiva, ¿no? Es decir, si ahora, ¿no es cierto?, les preguntaría, ¿no? No pueden ustedes responderme, pero les pregunto, ¿no? Es decir, ¿qué está la primera imagen, ¿no es cierto? La primera imagen, qué está sintiendo, qué está representando, qué está sintiendo esta imagen de aquí? Es decir, todo eso son lenguajes, todo eso es decodificación, que es fundamental, es otra forma de escuchar también. Esto sí va también ligado con lo socioemocional. Es importante ver que no podemos separar lo fundamental, ¿no? Que es la adquisición de estos códigos, del código alfanumérico y además el volverse experto en esa adquisición sin también tener en cuenta todo lo que se va aprendiendo en el encuentro, en el crecimiento socioemocional, en el crecimiento del ser humano, de poder identificar sus emociones, de poder regularlas, de poder ir aprendiendo a expresar sus sentimientos, es decir, todo eso va junto, ¿no? Pero ahora, ¿no es cierto?, cuando tenemos que enseñar a leer y a escribir y a comprender, es muy importante poderlo ver como un todo, es decir, como un todo, porque todo es comunicación, todo es leer, todo es escribir, es decir, finalmente, ahora yo que estoy comunicándome con ustedes, sí, es un formato de comunicación oral, pero finalmente también, ¿no es cierto?, es lo escrito antes, ¿no? Es decir, para que yo pueda llegar aquí y tener esta organización, al explicarles hay también una organización. Y así, completamente hay que seguir en esto. Entonces vamos a empezar con las competencias comunicacionales que están por acá. La idea de esta, ya les dije que la idea de este conversatorio era poder darles un poco de estrategias. En este caso son estrategias que hemos visto desde la Dirección Nacional de Currículo para el plan Aprender a Tiempo, y que es muy importante que como docentes puedan empoderarse y darse cuenta de las necesidades que tienen sus estudiantes en torno a las competencias comunicacionales. Entonces vamos ahora a focalizarnos un poco en competencias comunicacionales y después ya vamos a hablar de las competencias matemáticas. Las competencias comunicacionales, como ya lo dije antes, vuelvo a la imagen anterior, ¿no es cierto? Son interacciones sociales con otras personas, no siempre con otras personas, también con uno mismo. Es muy importante tener claro que la comunicación no siempre es el hablar con el otro, también hay una comunicación intrapersonal que la estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo, es decir, aquí un poco yo les hago un poco de una pregunta, ¿no? Es decir, todo el tiempo realmente estamos hablando internamente, ¿no? Los pensamientos, las decisiones que tomamos muchas veces, los miedos, todo eso lo llevamos dentro, todo eso realmente lo vamos hablando, tenemos un lenguaje para identificar esos sentimientos, casi que no podemos entendernos a nosotros mismos como seres humanos sin lenguaje, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo ver la realidad? ¿Cómo puedo yo entenderme a mí mismo si no voy identificando todo eso que me pasa y poniéndole un nombre, ¿no? Entonces es muy importante tener claro que esto es un todo. La comunicación va mucho más allá que simplemente decirle al compañero, pásame un esfero, ¿no es cierto? O préstame un borrador. Va mucho más allá, ¿no? Es decir, a mensajes mucho más complejos, mensajes internos, y tenemos que enfocarlo todo desde ahí. Entonces, las estrategias para desarrollar las competencias comunicacionales, que estas las voy a decir tanto para las matemáticas como las comunicacionales, es hacerlo explícito. Es decir, que lo que hacemos en el aula los profesores al momento de trabajar la capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir, no importa la edad en la que estemos, hay que hacerlas explícito como profesores.
A esto me refiero, por ejemplo, a un estudiante que ya sabe leer y escribir, un estudiante, pensemos de un caso hipotético, un estudiante de octavo de básica, ¿no es cierto?, que además ya debe haber tenido cierta pericia o ya debe estar un poco más experto o avanzado en la capacidad, por ejemplo, de comprensión lectora, de una lectura fluida y además de entender lo que se lee. Es importante hacer explícito a ellos, a pesar de que ya hayan aprendido a leer, ya tengan el código, siempre es importante hacerles explícito que una vez más vamos a leer y que leer significa lo que significa, ¿no? Entonces leer significa el poner la cabeza, poner la mente, ¿no es cierto?, un rato en atención a algo, ¿no es cierto?, es decir, desconectarse de ciertos otros estímulos. Esto no es fácil en el aula, esto no es fácil con los niños, no es fácil con los jóvenes, pero es importante hacerlo como en una especie de rutina de clase. Es decir, las rutinas de clase funcionan muy bien y siempre nos permiten, y a los estudiantes les permite saber ya qué es lo que tienen que hacer y lo que van a tener que estar haciendo. Entonces es el decirles, ahora vamos a leer. ¿Y qué se hace cuando se lee, chicos? Y entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, algo, porque ya estamos acostumbrados. Entonces me dicen leer y entonces yo cojo y digo, y empiezo a leer, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a investigar hoy? Pues no, realmente es importante. A ver, vamos a leer, vamos a escuchar a los compañeros. ¿De qué forma vamos a leer? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para leer? Vamos a leer hoy día en grupos, por separado. Vamos a hacer una lectura individual, una lectura en silencio. ¿Cuál es el objetivo de esta lectura? Es decir, es muy importante no darlo por hecho, todo eso que ya creemos aprendido, y volver a decirlo. Hacer explícito los procesos en clase es fundamental para que los estudiantes adquieran esa rutina y ese orden, ¿no? Eso va a permitir también, ¿no es cierto?, una lectura funcional, una lectura que además, una lectura que te permite verdaderamente adquirir nueva información, y para eso es importantísimo esos espacios en aula. Y también funcional, y que también por placer, ¿no? Es decir, la lectura también tiene una capacidad innata de esa adquisición de conocimiento, esa capacidad de poder interiorizar en uno mismo y estar leyendo, te da también la satisfacción en algún momento de sentir, ¿no es cierto?, de sentirte también que estás comprendiendo, que estás aprendiendo algo nuevo. Es decir, hay toda una cuestión que es importante siempre decirlo en clase, es decir, hacerle al estudiante notar lo que significa leer, ¿no? Y cuando son muy pequeñitos también, ¿no es cierto? Ahí en cambio hay otros retos, todavía sigue siendo un reto, ¿no es cierto?, la adquisición del código, es decir, todavía sigue siendo un reto, por ejemplo, la decodificación de la palabra, el poder decir lo que están leyendo visualmente, ¿no? Y entonces también hay que preparar ese espacio, es súper importante preparar ese espacio. En realidad, bueno, la educación además va preparándolo mucho tiempo antes, ¿no es cierto? Es decir, tanto en inicial como en preparatoria ya empieza todo el proceso más funcional, fisiológico también, para poder adaptar el cuerpo a la lectura, pero es muy importante siempre decir, listo, ahora vamos a leer. Algo que también funciona bastante y que es importante tenerlo en cuenta es muchas veces, ¿no es cierto?, el recordar que estamos desencriptando, es decir, interpretando códigos. Eso también es muy importante porque también le aporta a esto una capacidad de vamos a descubrir qué dice el texto, vamos a descubrir qué quiere decir el texto, vamos a ver qué es lo que el texto está intentando decirnos, qué es lo que nos está intentando hacer sentir también, cómo lo está diciendo. Es decir, hay toda una serie de estrategias que es importante y para eso, como les digo, esos espacios de lectura es fundamental tanto en la familia, en la escuela y en la comunidad, ¿no? Entonces, ahora voy a referirme un poco más a la escuela, ¿no es cierto? Hay estrategias como los rincones de lectura, los espacios de lectura, hay lecturas, es muy importante, por ejemplo, hacerlo explícito, que muchas veces la lectura, cuando los niños van a leer sentados, ¿no es cierto?, tiene un objetivo, pero en cambio cuando sentados en la mesa, digamos, en el pupitre, esa es una lectura, es una forma de lectura, ¿no? Entonces, puede ser un poco más formal, pero también jugar con los espacios, ¿no? De leer en otros espacios, sentados en el piso, salir al patio, ¿no es cierto? Salir a otro entorno y leer rodeado de naturaleza, con todo lo que implica, ¿no? Habrá muchos más estímulos y puede ser que sea mucho más difícil la concentración del estudiante afuera. Sin embargo, ya hace de esa lectura otra experiencia que igual es importante el traerlo. La comprensión lectora no podemos desarticular, es decir, la lectura eficiente, la lectura en sí mismo es como
como una soga, ¿no es cierto?, que tiene como una cuerda, ¿no es cierto?, que tiene dos filamentos, ¿no es cierto?, que van así enrollándose, y uno es la comprensión lectora y otra es la decodificación. Entonces, no podemos quedarnos en que los estudiantes simplemente estén leyendo bien, o sea, que estén pronunciando bien lo que leen, pero realmente no están comprendiendo, y eso es súper importante que como profesores estemos atentos. Después también el jugar con el lenguaje también es una forma que nos permite combinar el lenguaje, y ahí viene el siguiente punto, la escritura creativa también, ¿no? Es decir, nos permite realmente inventar, escribir, hablar, leer, comunicarnos, abre todo un espacio también hacia el cerebro creativo, que es súper importante también activarlo para que pueda haber aprendizaje. Es decir, de nada va a funcionar simplemente el estar enseñándole a un estudiante a pronunciar estos códigos que están escritos en un papel, si es que realmente el estudiante no va a tener esa capacidad de crear. Y crear significa ponerle a hacer al estudiante actividades en las que además se sienta el creador de algo, que eso es muy importante, ¿no? Donde pueda realmente expresarse. Para la comprensión, como dije, que es fundamental, se puede trabajar la escucha. Esta es una habilidad que, como es tan innata, antes les dije, ¿no es cierto?, que hay como dos innatas que es, o muy naturales, que es la escucha y el habla, es decir, que eso sí aprende el ser humano solo estando en interacción social, y la otra, la escritura y la lectura, que sí es un poco más, requiere un poco más de mediación educativa. Pero la escucha, ¿no es cierto?, es súper natural, es decir, yo estoy escuchando ahora mi entorno. Lo que tenemos que trabajar es en esa escucha un poco más profunda, es en esa escucha que nos permita retener cierta información. Entonces es muy importante también hacer explícito este proceso de la escucha, ¿no? Entonces la escucha tiene este otro subproceso, que es reconocer lo que se está diciendo, seleccionar qué es lo más importante que dijo el hablante, ¿no es cierto? Es decir, quien está hablando, poder inferir un poco qué quiere decir, ¿no es cierto? Es decir, leer un poco más allá de lo explícito de ese discurso, interpretar y tener, ¿no? Esto es fundamental para que el estudiante después en otras asignaturas y en otras experiencias de su vida pueda realmente ser competente en la habilidad de escuchar y de retener esa información. Entonces es fundamental que podamos trabajar en este proceso cognitivo, que es la construcción del significado también y la interpretación del discurso, ¿no? Entonces es muy importante trabajar todos estos procesos. Como profesores es importante que lo manejemos. Y para eso no tengamos miedo un poco a no ser expertos en este tema. Es decir, es muy importante, yo siempre recomiendo no tenerle tanto miedo a lo que, en lo que podemos equivocarnos, sino más bien, ¿no es cierto?, en lo que podemos dejar de hacer o que a veces dejamos de hacer por miedo a equivocarnos. Es decir, atrevámonos a hacer cosas nuevas, distintas, diferentes. Por ejemplo, a mencionar todo lo que significa escuchar. Escuchar es abrir la atención al entorno, ¿no? Abrirlas, no sé, me imagino con niños pequeños, ¿no es cierto? Esto de abrir las orejas, como de alguna forma hacer una especie de señal, ¿no es cierto? Para poder abrir las orejas, así como que fuéramos Dumbo también, ¿no es cierto? Y poder abrir las orejas muy grande para poder escuchar lo que van a decir los otros. También se pueden trabajar con juegos populares, el lenguaje oral además es muy cotidiano, está muy cerca de la realidad, de la cotidianidad, de la comunidad. Entonces es muy importante poder trabajar con esas experiencias del lenguaje oral, de los textos orales, ¿no?, que cuentan los abuelos, los padres, la comunidad, las leyendas, los mitos. Es súper importante eso, ¿no? Porque el escuchar está muy vinculado con la producción de textos orales, ¿no? El también poder hablar. Seguir instrucciones orales, fundamental para justamente todo el camino de aprendizaje que tienen hacia adelante los estudiantes, ¿no? Si no pueden aprender a escuchar instrucciones orales, difícilmente van a poder más adelante ser mucho más solventes en adquirir nueva información. Por otro lado, ¿no es cierto?, viene la parte de leer, es decir, si escuchar era esa parte de
de la relación que podemos establecer con el texto oral, con el texto hablado. En cambio, leer, que ya es este proceso mucho más complejo, ¿no es cierto? Que significa esa parte de codificar, ¿no es cierto? De codificar los códigos y además de entender qué es lo que dice. Eso es fundamental. Tenemos que darnos cuenta que como país y en general en el mundo, la comprensión lectora es un reto para la educación. Es decir, la decodificación, el poder saber o leer un código, leer un cartel, no significa realmente entenderlo. Entonces tenemos que como profesores tener muy claro cuáles van a ser esas preguntas y cuáles van a ser esos mecanismos para realmente asegurarnos que los estudiantes están comprendiendo lo que leen, ¿no? Entonces, partir de esa lectura literal, esos niveles de comprensión, manejarlos es fundamental, ¿no es cierto? Es decir, tener este proceso en que a tu estudiante le vas a preguntar, a ver, ¿y qué dice? ¿Cómo se llama el personaje principal? Entonces, se llama Henry, el personaje principal, ¿no es cierto? Y entonces el personaje principal que se llama Henry, ya, pero eso solo necesitó ver el texto. Y después, ¿y cómo crees que se siente Henry para cuando enfrenta al gigante? Yo qué sé. Y entonces de repente ahí empieza ese vínculo, esas preguntas hacia el texto, ese misterio en torno al texto también, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a llenar también esos vacíos que muchas veces llena el texto y que son el espacio para que el lector pueda participar del texto, ¿no? Y después, por supuesto, eso ya les va a permitir tener una visión crítica, valorativa, poderles decir, más allá de si les gustó o no el texto, que también es importante, también van a poder decir, ¿no es cierto?, que este texto aborda la temática del miedo, este texto deja la enseñanza de la valentía, y entonces es muy importante que como profesores podamos llevar a cabo estos procesos súper importantes. También el proceso de lectura, siempre antes de leer, también, ¿no es cierto? Vamos a leer, vamos a prepararnos para leer. ¿Qué necesitamos para leer? Necesitamos ojos, necesitamos también a veces el dedito para ir siguiendo. Después de una edad ya no se necesita, ya no hay el dedo para seguir leyendo, solo con los ojos tenemos que ir comprendiendo. También necesitamos silencio, necesitamos, es decir, el traer todo ese proceso, el crear el espacio es fundamental. Por eso me refería antes a las rutinas de aprendizaje. Aquí está justamente, ¿no es cierto? Un poco más explícito cuáles son todas esas estrategias que necesitamos antes. Es importante que como profesores además creemos nuestras propias, es decir, aquí están súper abiertas, ¿no? Activar saberes previos, súper técnico, pero realmente cómo como profesores podemos hacer que todo esto se vuelva algo realidad y algo significativo y algo importante para los estudiantes en ese momento, ¿sí? Es decir, que el momento de la lectura significa algo. No es como, a ver, vamos a leer y todavía estamos así todos en desorden y tal cual. No, vamos a buscar la calma que significa leer, ¿no es cierto? Y eso es súper importante el poder trabajarlo. Como les digo, no es que se necesiten tampoco demasiado conocimientos demasiados profundos, es ir desarrollando una rutina, ¿no es cierto? Como igual tenemos una rutina para desayunar, ¿no es cierto? Pues primero ponemos el platito, después la mesa, el vaso al lado, el pan, pues lo que sea, ¿no es cierto? Eso podemos. O otra rutina, yo qué sé, cualquier otra rutina que desarrollamos en la vida, ¿no es cierto? Antes de salir de la casa, ¿no es cierto? Pues guardo las cosas, lo que voy a necesitar, veo el clima, a ver si es que hace frío, calor, ¿no es cierto? Es preparar el proceso de aprendizaje. También y hacer explícito el antes, durante y durante y después. Ahí un poco está en desorden la presentación. Y lo mismo con hablar, ¿no? Es decir, hablar también significa un gran reto para los estudiantes. Aquí un poco la gran recomendación que puedo hacer es en que todos los ejercicios que hagamos con los estudiantes al momento de hablar, no les restringamos muchas veces ese tono
infantil y juvenil que tienen nuestros estudiantes, al menos en la educación escolarizada, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces queremos que un estudiante hable como un niño, hable como adulto y entonces ahí está hablando bien. Es muy importante cambiarnos de ese paradigma definitivamente. No, un niño está hablando como niño y realmente es muy importante que lo pueda hablar con todos los, poco a poco, con su crecimiento, va formalizándose, ¿no? Es decir, poco a poco, eso también tenemos que irles diciendo, pero muchas veces como profesores podemos verdaderamente reprimir esa capacidad expresiva de los estudiantes por esperar que hablen, ¿no es cierto?, como un académico o que hablen como un experto en el tema, cuando en realidad, ¿no es cierto?, no hay cosa más linda que escuchar a un niño hablando desde sus registros lingüísticos infantiles, moviéndose, nervioso, a veces moviendo los pies, zapateando, a ratos bailando un poco con el cuerpo, ¿no es cierto? Pero eso es parte de cogiéndose las manos, haciendo cosas así, o sea, todo eso es parte de realmente el proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante que como profesores dejemos, permitamos que eso siga, ¿no? Que eso se mantenga, que no importa, es decir, lo importante es que hable, lo importante es la conversación, es fundamental para el desarrollo cognitivo la conversación, es decir, muchas veces cuando un estudiante, esto está probado en algunas técnicas, cuando un estudiante no sabe qué escribir, por ejemplo, y está en blanco, está con la hoja en blanco, ¿no es cierto? Esto ya con estudiantes incluso hasta mayores de secundaria, si tú te sientas con el estudiante y empiezas a conversar acerca de lo que va a escribir y empiezas a hacerle preguntas y él a responderte, y después coges y te vas, ya solo con esa conversación, el estudiante ya tiene un poco más claro qué es lo que va a escribir. Es porque realmente le pone un poco de orden a eso que va a hablar, a eso que va a exponer. Entonces, por eso, repito nuevamente, hacer explícitas las estrategias es fundamental, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar, entonces planificaste tu discurso, vas a esto, ya, listo, ¿cómo te sentiste? ¿Hiciste preguntas a tus compañeros para ver si te entendían o no? Entonces es muy importante siempre ir construyendo esos procesos. Igual, ¿no es cierto? Aquí utilizar para la estrategia de hablar, ¿no es cierto? Es decir, es muy importante también trabajar, por ejemplo, con criterios al momento de poderle retroalimentar acerca de lo que habló, siendo muy práctico, muy pragmático, ¿no? Es decir, no diciéndole que se equivocó en la pronunciación de la palabra para un poco hacerle querer que el discurso sea perfecto, que la pronunciación es perfecta, ¿no es cierto? Los niños cuando aprenden, por ejemplo, aprendiendo el lenguaje, muchas veces pueden confundirse de sonidos, pueden confundirse en la pronunciación, hay estudiantes con necesidades educativas también especiales que pueden pronunciar de otra forma. Entonces, no quedarnos en esos formalismos, sino ir a lo profundo, ¿no? Es decir, definitivamente, ¿crees que te entendieron o no? Si no te entendieron, entonces algo tienes que hacer en tu discurso para realmente poder ser más efectivo. No quedarnos en los formalismos, ¿no? En los formalismos de pronunciaste mal esto, o no dijiste buenos días, queridos maestros y queridos compañeros. Es decir, todo eso después, con la vida, los formalismos van llegando y vas captando esos códigos. Pero es muy importante también dejar que haya este espacio para que puedan expresarse de una forma espontánea, ¿no? Escribir tampoco es poca cosa, ¿no es cierto? Es realmente de estas habilidades la más compleja también, ¿no es cierto? Y es muy importante darle esta secuencia, ¿no? El planificar, el redactar, el revisar. Tampoco, si bien es muy importante que los estudiantes vayan ganando, por supuesto, muchísima más pericia, por ejemplo, en el código, en la ortografía, por ejemplo, es muy importante, la ortografía no debe ser un, no debe obstruir realmente esa capacidad que puede tener el estudiante también por escribir. Ya habrá el momento y cuando vayan creciendo van a ir encontrando también esos momentos para ir corrigiendo también su ortografía. Pero es muy importante, y esto siempre soy muy enfático, no seamos excesivamente juzgadores de la ortografía.
¿sí? Esto de, me duelen los ojos, todos lo hemos hecho. No hay que hacerse, no hay que hacerse ese salto, ¿no es cierto? Todos lo hemos hecho, o sea, todos hemos dicho, mira cómo escribiste esta palabra, me duelen los ojos, los horrores ortográficos, tal y cual. Bajemos esa intensidad, bajemos esa carga emocional que muchas veces le plasmamos a la ortografía, ¿no es cierto? Que lo que hace realmente muchas veces es que los estudiantes desarrollen miedo a escribir también con la letra, ¿no? Es decir, es muy importante, la letra es, ¿se entiende o no se entiende? Si no se entiende, hay que mejorar un poco cómo escribes la letra, ¿no? Es decir, es muy importante, pero no llenemos de discursos, de esta clase de discursos, ¿no es cierto?, que muchas veces lo que hacen es reprimir esa capacidad creativa que es inherente a la escritura, a la lectura. Por otro lado, ahora sí me paso bueno, la estrategia está un poco más desglosada, pero voy a seguir también para llegar a la parte de las matemáticas. Si bien mi campo de estudio es más, ¿no es cierto?, la lengua y literatura, como algunos se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, las matemáticas no son tan distintas. Y el pensamiento matemático y los códigos matemáticos no son tan distintos. Tienen otra complejidad, sí, pero no son tan distintos y es muy importante el también poder seguir. Entonces, las competencias matemáticas, voy a regresar a la imagen que estaba por aquí, ¿no es cierto? Las competencias matemáticas también se aterrizan a la parte práctica. Como ya habíamos visto antes, las competencias matemáticas también es manejar un lenguaje, en este caso es el lenguaje matemático, el lenguaje numérico. Intentemos verlo esto en clave igual de, si yo sé español, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si sé algo de inglés, por ejemplo, esos son, manejo ciertos códigos lingüísticos. Si es que yo sé interpretar los gestos de mi compañero o de la persona que está al lado mío, también manejo ciertos códigos, por ejemplo, paralingüísticos. Las matemáticas es saber manejar otro lenguaje, otro idioma también, y un idioma mucho más universal y también sí, a veces mucho más abstracto, ¿no es cierto? Porque a veces puedo estar hablando de tres, ¿no es cierto? Tres como concepto, ¿no es cierto? Es decir, pueden ser tres papas, pueden ser tres aviones, pueden ser tres personas o simplemente tres. ¿Tres qué? Tres, ¿no es cierto? Entonces es un poco lo difícil. Pero finalmente también es otra forma de relacionarse con la realidad, es otra forma también de comprender el mundo y de comprendernos a nosotros mismos, porque necesitamos para poder desarrollarnos en el mundo también una comprensión de ese lenguaje que son las matemáticas, del código numérico en este caso. Las estrategias que vienen dadas dentro del concepto de competencias matemáticas van focalizadas en resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico. Tantas veces que nos van a preguntar y que hemos preguntado, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esto? ¿No es cierto? Es importante que siempre podamos aterrizar, como yo antes, ¿no es cierto? Expliqué un poco así más teóricamente lo que son los códigos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en esta siguiente imagen tenemos a estudiantes o tenemos a personas enfrentando situaciones reales. Ahí tenemos una imagen en que una persona está, por ejemplo, a punto de tomar una decisión. Tiene una flecha hacia adelante y una flecha hacia la izquierda y tiene que tomar una decisión. Las matemáticas permiten, muchas veces en la vida en general, te dan información para poder tomar una decisión en base a esa información. Entonces es muy importante también el poder comprender que la adquisición y el manejo del código numérico y de las operaciones numéricas nos permiten también tomar decisiones con muchísima más precisión, muchas veces con más seguridad. Podemos tomar una decisión de, así ya ponernos un poco más adultos, ¿no es cierto? Tomar una decisión de si vas a hacer una inversión, ¿no es cierto? Es decir, cuánto te va a costar eso. O si nos ponemos en un entorno
de niños, ¿no es cierto? Cuando llegas a una tienda y tienes que tomar la decisión de qué vas a comprar y por qué vas a comprar, cuánto te vale una cosa, cuánto te vale otra, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces también gastas esa misma cosa? Es decir, de alguna forma puede ser que sí te estés ahorrando dinero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y posiblemente estés pagando un poco más, pero a la larga, ¿no es cierto?, estás ahorrándote un poco de dinero. Entonces es muy importante aterrizar las matemáticas también desde ese enfoque. Es decir, intentemos que las competencias matemáticas justamente fortalecen esa capacidad de razonar, de abstraer, de analizar, de discrepar, decidir, discernir también, aunque no diga ahí, sistematizar y resolver problemas, ¿no? Es decir, las matemáticas te dan te obligan de alguna forma a también tener ese proceso de pensamiento lógico ordenado antes de tomar decisiones. Es decir, las matemáticas, lo que nos han enseñado a todos, ¿no es cierto? A pesar de que muchos a veces no estemos utilizando todo el día, ¿no es cierto?, una raíz cuadrática, no sé, estos temas tan polémicos que a veces se dicen, ¿no es cierto?, en su momento, cuando yo estaba intentando aprenderlo y cuando lo aprendí, pues en ese momento, ¿no es cierto?, yo estaba desarrollando unas habilidades de las que ahora hago uso, sin saberlo, sin ser consciente tampoco. Entonces es muy, en algunos casos, ¿no? Hay otras cosas que sí estoy utilizando matemáticas todo el día, pero en estos casos es muy importante también el hacerlo explícito. Es decir, el no tener miedo a decir, ¿no es cierto?, en la clase de matemáticas, hablar de procesos, igual que estaba antes, hacer rutinas, ¿no es cierto? Es decir, ¿a por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tomamos esta decisión? ¿No? Es decir, este está muchísimo más anclado a la lógica racional. Importante también vincularlo con la resolución de problemas. La resolución de problemas es fundamental para darle un sentido a las matemáticas, ¿no? Porque realmente el resolver problemas de la vida cotidiana a través del pensamiento numérico permite además la abstracción, ¿no? Nos va a permitir muchísimo más allá, ir desarrollando un cerebro capaz de imaginar, capaz de prever posibles soluciones, de adelantarse a hechos que todavía posiblemente no ocurran, ¿no es cierto?, pero que te permite hacer inferencias. Es decir, es muy importante el darles a las competencias matemáticas este lugar importante. Fundamental para poder trabajar las competencias matemáticas, ¿no es cierto?, desestigmatizar absolutamente el error. Es decir, aquí viene una parte fundamental, es decir, el error en matemáticas, el error en general, no solo en matemáticas, en cualquier ámbito del aprendizaje, pero el error es fundamental para el aprendizaje, es decir, equivocarnos y darnos cuenta por qué nos equivocamos es parte de, está en el currículo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Es decir, debería estar escrito ahí, capaz, posiblemente, y me mata por aquí mis compañeros de currículo, pero vamos a escribir, ¿no es cierto? Equivocarse, o sea, equivocarse y darse cuenta en que se equivocaron. Entonces, como profesores es fundamental tener al error y tomarnos al error del estudiante como una oportunidad para ver en qué se equivocó. Si sabemos leer esos errores como profesores, vamos a saber decirles en qué paso, en qué momento está esa equivocación y vamos a permitirles que mejoren esa parte. Entonces es fundamental el poder es decir, normalizar el error. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Normalizar el error y darnos cuenta que sí nos tenemos que caer para poder aprender, que así nos levantamos y seguimos y que nos vamos a caer otra vez, o sea, y muchas veces como profesores no tomarnos a esos errores como personal, ¿no? Es decir, no como que porque el estudiante se esté equivocando, yo soy un mal profesor, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? O a veces también, ¿no es cierto? Es importante, bueno, yo capaz no estoy expresándome del todo claro también, entonces tengo que buscar la forma para expresarme del todo claro. Entonces, hay que darle a las competencias
matemáticas su lugar dentro de las competencias del siglo XXI, ¿no? Además, porque finalmente las matemáticas, al ser un lenguaje tan abstracto, pues está en todos los días, está en el trabajo todos los días, cada vez más, ¿no es cierto? Esto que se llama el Big Data, ¿no es cierto? Que es todo este análisis de datos, ¿no? De macrodatos, permiten a todo el mundo tomar un montón de decisiones, de entender las realidades de una forma mucho más profunda. Entonces es muy importante el poder trabajar estas competencias matemáticas de forma consensuada, con detenimiento, trabajando y teniendo la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces la resolución de problemas es también un proceso que hay que hacerlo explícito y es muy importante, ¿no es cierto?, que dentro de ese proceso, insisto, haya también un lugar para el error, haya un lugar para los errores que se van a cometer, que van a cometer los estudiantes y que a veces también podemos cometer los profesores resolviendo problemas en clase con los estudiantes. Aprovechemos esa oportunidad en que a veces no tenemos la resolución rápida al problema para pensar con ellos, ¿no? Es decir, para bajarnos a veces como de ese púlpito, ¿no es cierto?, en donde estamos por encima con el conocimiento y bajarnos e intentar resolver con ellos el problema. Eso es fundamental, es decir, el sentarnos con ellos y el poder ver las problemáticas, el poder ver lo que significa, por ejemplo, representar el problema en números. Esa traducción es genial, ¿no? Cuando muchas veces tenemos un problema y realmente luego logramos escribirlo en números, ¿no? Esto se ve muy claramente a veces, por ejemplo, en física, es genial, ¿no es cierto? Como realmente un problema físico real que está ahí tiene también toda una expresión simbólica ahí interesante. Entonces hay que decirlo, hay que también como profesores intentar investigar también uno mismo, no esperar a que siempre la información nos venga de fuera, sino como uno mismo también llenarse de esa curiosidad y ponerse a investigar en qué es lo que puede conectarles a estos estudiantes con las matemáticas, ¿no? Es decir, de alguna forma, y que no siempre va a ser encontrar una solución práctica así como de antes que dije el ejemplo, ir a la tienda y ver qué compro, ¿no es cierto? A veces son problemas un poco más complejos, pero si sabemos explicarlos, si sabemos contextualizarlos, si sabemos hacer conexiones con otras asignaturas, con otros ámbitos de la vida, con la creatividad, también puede explicar qué hizo, puede explicar en dónde encontró un obstáculo, cómo superó el obstáculo o cómo no lo superó. Y a partir de eso también se puede llegar a todo un proceso de metacognición y puede realmente el estudiante también tener esas pequeñas experiencias de éxito, que eso es fundamental. Si nosotros trazamos un programa, una unidad de estudios, ¿no es cierto?, que puede ser compleja, las matemáticas sí van a tener momentos complejos, pero si realmente no ponemos un reto o una actividad en donde el estudiante va a sentir que lo logró en cierta medida, y a veces puede ser que no llegue a la respuesta correcta, pero puede ser que llega y hace realmente una operación que está bien hecha, ¿no es cierto? Eso ya es una experiencia de éxito. Y a veces como profesores tendemos, ¿no es cierto?, a solo querer ver el resultado final y no a poder ver todo ese proceso y a no decírselo a los estudiantes, ¿no? Es decir, ah, mira, esto hiciste bien. Posiblemente no tienes el total de la calificación y tal y cual y todo eso, pero bueno, el decirlo genera ya un encuentro con el éxito. O sea, ya el estudiante ya puede por lo menos saborear un poquito del éxito y eso motiva. En cambio, un estudiante que solo está enfrentando verdaderamente la frustración de no lograr y no lograrlo y no lograrlo y que además, ¿no es cierto?, no se puede reconocer pequeños logros que sí tiene, entonces definitivamente ese es un estudiante que va a perder la motivación y que va a desvincularse del proceso de aprendizaje. Igual, ¿no es cierto?, el proceso para tomar decisiones, identificar alternativas, buscar información para poder tomar esas decisiones. Tomen en cuenta que todo esto que hemos visto, tanto las competencias comunicacionales como matemáticas, son aplicables a todas las otras áreas de conocimiento y a problemas de la vida cotidiana además. Entonces es muy importante que tengamos claro que cuando trabajamos
esto, como decía al inicio, cuando trabajamos esta capacidad de poder trabajar con los códigos alfanuméricos y volverse experto en esto, en situaciones cotidianas, reales, se abre una puerta para que el estudiante pueda aprender a lo largo de su vida. Por eso, estas son las competencias claves, es decir, de todo el currículo nacional, ¿no es cierto?, que tiene un montón de conocimientos fundamentales. Estas son dos competencias claves, sin dejar a un lado, por supuesto, los socioemocionales, que como dije antes, ya se estaba trabajando en otro eje del programa Aprender a Tiempo. Ahora estábamos hablando un poco más de la educación, que también se integra las socioemocionales, las habilidades socioemocionales también deben vincularse al aula, porque todo esto, es decir, la parte de lenguaje, por ejemplo, también es fundamental para lo socioemocional, reconocer emociones, reconocer las emociones de los otros, poder escribir acerca de esas emociones, todo eso va ayudando también a la capacidad de regular las emociones, es decir, el lenguaje es una forma natural que tenemos los seres humanos, la forma natural que tenemos los seres humanos de autorregularnos también en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, hace tener un lenguaje tanto matemático como numérico, hace posible que también de alguna forma también podamos tomar conciencia, tomemos conciencia acerca de nosotros mismos y que también podamos, por supuesto, autorregular también nuestros impulsos, es decir, es todo un camino, por eso es importantísimo el poder centralizar. Entonces, el mensaje un poco para los profesores dentro del marco del aprender a tiempo, donde además hemos ofrecido y están en la página de todo plan Aprender a Tiempo, hay fichas pedagógicas, hay trabajos focalizados en los estudiantes para la adquisición de estas habilidades, competencias matemáticas y comunicacionales. Son fichas, además, que los profesores deben contextualizarlas, es decir, son fichas que sí requieren mediación del docente, pero tengamos muy claro que la estrategia en este caso es fortalecer eso. El avance curricular, el ganar nuevos conocimientos, ¿no es cierto? El ir en esa carrera contra el tiempo que muchas veces es el currículo, realmente lo que hace es que no podamos focalizar lo más importante. Entonces ya estoy terminando con esto, es poner el énfasis, poner el foco, enfocarnos en lo más importante, que es la capacidad que deben tener los chicos en poder decodificar estos alfabetos numéricos y alfabetos lingüísticos, y eso les va a permitir a la larga, a lo largo de su vida, poder ser autónomos e independientes en su aprendizaje. Creo que con eso y ahora termino. Muchísimas gracias y espero no haberles abrumado con demasiadas cosas. Para nada, señor director. Más bien, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. En este momento vamos a dar paso a la ronda de preguntas que han realizado los miembros de la comunidad educativa que nos sigue a través de la transmisión en vivo. Y vamos con la siguiente pregunta que nos hace. Y nos dice, ¿qué tan importante considera usted el incentivar a los estudiantes sobre la lectura crítica? Absolutamente, es el centro, ¿no? Verdaderamente, es decir, el crear realmente el objetivo en el perfil de egreso de cualquier estudiante, tenemos que ver a un estudiante crítico, un estudiante que realmente puede cuestionar su realidad, Áreas de matemáticas y lengua y literatura. un poco la línea de todo lo que he ido diciendo, ¿no? Es decir, hablando muchísimo y haciendo explícito esto, no tenerle miedo al explicar a los estudiantes
qué es lo que están aprendiendo, el no tenerle miedo realmente también el permitirles que se expresen espontáneamente, es decir, eso es muy importante. Uno de los grandes problemas que muchas veces hay en la enseñanza, por ejemplo, de las competencias comunicativas, asignatura lengua y literatura, es este formalismo, ¿no es cierto? El hacerles temer a hacerlo mal, al expresar mal, a escribir mal, al hablar mal. Pues no, no es cierto, no es cierto. Es muy importante el poder trabajar y cambiar el paradigma del error, ¿no es cierto? Es decir, darle al error, es un actor fundamental en el proceso de aprendizaje y no hay que tenerle miedo, solo va a aparecer muchas veces y hay que mencionarlo y hay que saber adelante. Entonces yo creo que eso es fundamental realmente, es decir, y también el poder hablar de por qué las matemáticas, no importa la edad que sea, a veces es difícil comprenderlo, ¿no? Pero muchas veces las matemáticas te permiten justamente entrar en contacto con la realidad, te permiten entender tu realidad. Entonces, el mencionarlo, hacerlo explícito, es decir, hacerlo explícito y todo el tiempo. Y no enclaustrarse en la asignatura, eso es fundamental, no enclaustrarse en la asignatura, sino hacer conexiones, a ver, a pesar de no conexiones, ni siquiera que sean tan prácticas, a veces conexiones con las emociones, conexiones con la historia, conexiones con cualquier cuestión, ¿no es cierto? Es decir, salir un rato y volver de la disciplina siempre establece ya una conexión. No necesariamente tiene que ser la mega conexión interdisciplinaria, así súper súper intelectual, sino también, ¿no es cierto? Puede ser una conexión que a los estudiantes realmente les vincule de otra forma contigo como profesor y con la asignatura. Perfecto. Y una última pregunta que tenemos es, ¿considera importante que los docentes trabajen con material concreto para que los estudiantes comprendan las matemáticas? Sí, es fundamental, es decir, las matemáticas al ser abstractas, evidentemente tienen esta dificultad y siempre hay que empezar con el material concreto, ¿no? Es decir, es imposible no empezar con el material concreto y en algún punto ir dejándolo también, pero sabe que es muy importante también volver al material concreto, no importa en qué momento del desarrollo estés, es decir, es una gran estrategia si estás estudiando, por ejemplo, función lineal. Aquí puedo equivocarme porque no soy profesor de matemáticas, pero si estás estudiando función lineal, en que yo tengo entendido, ahorita yo tengo entendido que la función lineal es un estudio muy profundo acerca de la línea, ¿sí o no? Entonces, el hecho de simplemente ponerles a hacer una línea, ¿no es cierto? El analizar nuevamente, el que vuelvan a simplemente tocar una línea. Estás trabajando función lineal en quinto curso, ¿no es cierto? Es decir, segundo de bachillerato, perdón, ¿no es cierto? Pero el hecho de volver a lo que significa una línea como tal, siempre también, o sea, lo concreto siempre es muy importante, no importa la edad. Tú pones a los estudiantes a recortar y pegar, no importa la edad que tengan. Es decir, estás en medio de una clase de lo que sea, ¿no es cierto? Y les pones a recortar, pintar y pegar. Y no tiene en lo más mínimo, ¿no es cierto?, por qué ser eso contraproducente. Estás volviendo a lo concreto muchas veces. Entonces, les pones a recortar y pegar algo, ¿no es cierto?, para su cuaderno, hacer esto, lo otro. Eso es volver a lo concreto. Es súper importante volver a lo concreto. Y no es que lo concreto solo se trabaja con los más pequeños. Lo concreto debe trabajarse siempre. Es fundamental hacer algo con las manos. Creo que como adultos eso también siempre lo llegamos a identificar, ¿no? Es decir, al coger alguna pasión, así como la cerámica, al construir algo, tejer, es decir, todo eso que además relaja un montón, ¿no es cierto? Es decir, siempre el trabajo con las manos es fundamental y eso es muy importante también integrarlo en nuestras clases, a pesar de que sean súper complejas, súper abstractas, súper avanzadas intelectualmente, siempre
es bueno de repente pintar algo, dibujar. Siempre es muy, muy importante dar esos espacios. Muchas gracias, señor director. Hemos concluido con las preguntas. Le agradecemos por haber resuelto las dudas del público. Queremos también agradecer la participación del público que estuvo con nosotros en vivo y sobre todo también a nuestro expositor. Hemos llegado a la parte final de este webinar y les recordamos que juntos lo logramos. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado esta tarde.